Bienvenidos a Canarias al Día, la tertulia en Mírame Canarias. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de un montón de asuntos. Primero, con la complicidad y apoyo de todos ustedes. Si quieren conversar, si quieren participar, recuerden, ahí tienen nuestro WhatsApp. Ese es el número para participar en directo, dar su opinión, y también lo hacemos a través de la red social Twitter. Me acompañan en esta mesa Óscar Martín y doy la bienvenida, Óscar, damos la bienvenida, después de 5 años, fíjense, a Santiago Negrín. Santi, buenas noches. Buenas noches. Yo dar muchas gracias a esta casa por poder estar aquí, por poder volver a compartir, por estar contigo, por estar con Óscar, a ti que te veo muy bien. Te veo muy bien, es un placer compartir mesa otra vez, y es verdad, 5 años después me gusta volver, poder analizar la actualidad de esta comunidad autónoma y de todo lo que tengamos por delante con ustedes. Oye, aprovechando que te tenemos aquí, Santi, en un instante vamos a conectar con David Cuesta, que hoy estará con nosotros vía telefónica, ahora explicaremos por qué. Santi, ¿cómo han sido este tiempo sin estar tan directamente en los medios? Mira, Manolo, la última incursión fue en la televisión canaria, ¿no? Sí, claro. Como sí. director, como administrador. Sí, claro, sí. No, como administrador y como presidente de la televisión pública. No he vuelto a la televisión. Esta noche es la noche de mi vuelta a la televisión. Y todo el lo siento, es duro decirlo así de esa manera, pero bueno, sí, es mi vuelta a la televisión. Eras una persona que habitualmente participaba en tertulias. Sí, bueno, lo que pasa es que... Eras el jefe antes de la televisión canaria, de información de la cadena SER. De la cadena SER, de contenidos de la cadena SER. No, esta noche mucha gente seguramente me estará mirando y dirá, uy, este tío ha vuelto. Este tío ha vuelto y vuelvo aquí, en esta casa. Y vuelvo aquí en esta casa. En Radio Marca, que saben todos también que estoy. Sí, que estás por la mañana. Por las mañanas y tal. He vuelto. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha sido? Bueno, un periodo que llama la cámara hiperbárica. Es decir, te vas, la gente te olvida, no te cogen el teléfono, desapareces y luego un día vuelves a aparecer, como he vuelto a aparecer ahora mismo aquí esta noche. ¿El tiempo en el que más te llamaban por teléfono, cuál fue, Santi? Bueno, cuando era presidente de la Red de Televisión Pública, director de contenidos de la cadena SER, supuestamente era un tipo importante. Sí. ¿Vale? Y bueno, y luego dejas de serlo. Y te dejan de coger el teléfono. Óscar sabe de lo que estoy hablando perfectamente. Y es duro, pero es así, ¿no? Y entonces son nuestras idas y venidas en los medios de comunicación, ¿no? Y hay que ser sinceros para decir estas cosas. Es decir, vas y vienes. Vas y vienes. Y bueno, y tienes momentos en los que vas, en los que vienes y en los que estás y no estás. Yo esta noche estoy aquí. Hoy empezaste en la radio, ¿no, Santi? Sí, yo empecé en la radio esta mañana lo hablaba con Iván Bonales. Esta mañana empezamos en la radio en el año 93, en la cadena COPE de radio. ¿Tú también estuviste en COPE, Óscar? Yo creo que sí, ¿no? Sí. COPE. Estuve en una etapa en COPE La Palma. COPE La Palma. Correcto. Cierto. Estuviste en COPE La Palma. Cierto. Bueno, empezamos en COPE La Palma, estuve en COPE La Palma y yo en COPE... fuiste una de las primeras personas en participar en la televisión canaria. Sí, fui uno de los iniciadores de los servicios informativos de la televisión canaria, con Roberto González, con Iván Machuca, que era el jefe de deportes, que ahora tiene sus temas, sus historias y tal. Y bueno, y ahí con Estíbaliz, que es la conductora que esta mañana la vi, sí. me agradó. Buenos días, ¿no? Sí, Buenos Días Canarias, me agradó verla esta mañana muchísimo. O sea, con Bea Rodríguez, fuimos los que iniciamos la Tele Canaria cuando la Tele Canaria era en la antigua discoteca Q, abajo en el Parque La Granja. Allí no había nada. Entonces nosotros llegamos un día allí y lo vimos todo y digo, vamos a empezar esta historia. Y empezamos una historia. Entonces les estoy hablando del año 98. Y luego pasas a la cadena SER. A la cadena SER. ¿Y estuviste cuántos años? Estuve casi 7 o 8 años en la cadena SER. De director de contenidos, de jefe de informativos de Radio Club Tenerife. También saben todos, y además no escondo que fui jefe de comunicación de la presidencia del gobierno, del Parlamento de Canarias. Pero bueno, no he venido aquí a presumir de mi currículum. Tú sabes que yo no doy puntadas sin hilo. He venido a Santi, a estar un poquito con ustedes. Hoy estamos hablando y saludando a gente que nos sigue de muchos rincones
de la comunidad canaria, porque no en vano, Mírame es la única televisión privada de ámbito regional. Y para nosotros es un placer tener a un compañero que ya lo era de antes, participando en tertulias, en entrevistas especiales, recordarás, Óscar, sí. y que él tenga esa experiencia de volver y de hacerlo en esta casa. Y siempre es bueno también que un periodista, un comunicador cuente cómo son esos vaivenes dentro del ámbito de la comunicación y luego también cómo es la relación del periodista incluso con el ámbito de la política, porque no cabe duda que la televisión canaria tiene mucho de política porque es un instrumento que está al alcance de la ciudadanía, pero desgraciadamente bajo los manejos de que si el Parlamento, que si al final no es el Parlamento y son los que están por detrás, que si al final son otras personas, que si al final son las productoras, que si al final son determinados medios de comunicación. Bueno, esto es un guirigay. Por eso, desgraciadamente, la televisión canaria nunca la hemos sentido como una televisión realmente nuestra, porque desde el principio era una posibilidad para cohesionar y no cabe duda de que lo hace, y esa es la intención primera y última, pero no deja de sorprendernos de tantos intereses que hay alrededor. Bueno, dicho esto, me van a permitir que dé la bienvenida a David Cuesta. David. Muy buenas noches, Manolo, buenas noches a los compañeros. Buenas noches, David. Hola, David, buenas noches. Aquí me tienes con Santi y con Óscar. La verdad que contento de saludarles, pero especialmente de saludar a Santi Negrín, ¿no? Con quien he coincidido muchas veces. Una persona que, bueno, que tiene una trayectoria profesional, yo creo que encomiable en cuanto a estado en muchos puestos de importante responsabilidad, con la que, insisto, yo he podido coincidir y que él sabe, y él lo sabe, que me debe una entrevista de cuando era director de la Tele Canaria. Sí. Y como le estoy escuchando con ganas de contar cosas, yo en aquel momento no pudo ser, y yo lo entiendo, y lo entendí en su momento, pero como lo veo con ganas de contar cosas, que sepa que aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, conmigo, tiene las puertas abiertas por si quiere venir a contar cosas. Creo que la mejor entrevista que te puede dar precisamente es ahora. Porque es que sí, sin duda. Ahora no tiene, lógicamente, los compromisos que, lógicamente, o las dificultades que tenía para determinados temas que tenía en aquel momento. Y él mismo ha dicho que, bueno, no se esconde de haber sido el portavoz de comunicación, o el responsable de comunicación de presidencia en su momento, también de presidencia del Parlamento, ¿no? Son otras tareas de la son comunicación. Tareas de la comunicación, pero vinculadas a la política, sí, claro, porque al final, quieras o no... sí, no, y yo de verdad, y agradezco a David, con el que me uno en especial, la verdad que sé que es un profesional brutal, y además que David se pelea con todo el mundo, y a mí me encanta la gente que se pelea con todo el mundo, y este tío se pelea con todo el mundo, y me encanta que se pelee con todo el mundo, porque es muy bueno, peleándose con todo el mundo. Y que sepas que también se la debe Paco Moreno. O sea que, a ver a quién consigues primero, David. A ver, nos ponemos a la cola. Y está bien que lo recuerdes, Oye, David, me estaban preguntando Santi y Óscar, y se preguntará la gente de por qué entras por teléfono y no estás en directo con nosotros. ¿Lo explicas tú mejor? Sí, yo lo explico si no les importa rápidamente, porque bueno, la verdad es que casualidades de la vida, el día en el que en el debate del Estado de la Nacionalidad el presidente del Gobierno de Canarias anuncia que el próximo jueves se van a eliminar las restricciones en cuanto a la competencia de comunidad autónoma por la pandemia, el día en que se conoce también que a partir del próximo lunes se van a quitar ya las cuarentenas para aquellos positivos asintomáticos, bueno, pues ese día que es hoy, yo he dado positivo en un test de antígenos de autoevaluación y bueno, he dado positivo. La verdad es que hoy me levanté un poco cansado, pero no mucho más de lo habitual, y fui al Parlamento incluso a seguir el debate del Estado de la Nacionalidad, y es verdad que empecé a notar un poquito síntomas de catarro, y bueno, la verdad es que vine a mi casa, tenía un test, me lo hice y di positivo. Tenía unas décimas de fiebre, no he pasado de 38 grados, pero bueno, tengo como una gripe de momento no muy dura, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Y la verdad es que me quedé un poco descolocado, porque claro, después de tanto tiempo, claro, y al final yo intentando ponerme en la situación de tanta gente, ¿no? Que sigue habiendo todavía unos contagios importantes. Es verdad que ahora mismo ya con 2 vacunas y una tercera de refuerzo, pues estamos mucho más protegidos,
pero también es verdad que evidentemente esto, bueno, pues tiene consecuencias. Yo estoy aquí y no estoy bien, ¿no? Y no sé cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, yo sí quería, lo primero, decirle a la gente que, a pesar de que se vayan eliminando todas estas restricciones y que se vaya dando un mensaje, que yo creo que en parte es necesario, de que tenemos que ir volviendo a la normalidad, no dejemos de tomar precauciones en determinadas circunstancias en las que, evidentemente, sigue habiendo unos riesgos de contagio, ¿no? Y la verdad es que he seguido un poco el protocolo, he llamado al teléfono gratuito que existe, ¿no?, para estos casos, que es el 900-112-061, y en ese teléfono me han atendido rápidamente, me han dicho que evidentemente a partir del día de hoy se me activa el protocolo, se activa la cuarentena, que tengo que estar así 7 días, pero si en los 3 últimos días no tengo síntomas, ya puedo reincorporarme a mi... Bueno, puedo dejar de hacer el aislamiento que estoy haciendo ahora mismo, estoy completamente aislado en una habitación con un cuarto de baño, que puedo tener un cuarto de baño propio, lo cual me viene bastante bien. Y de resto, bueno, me han dicho que me van a llamar para hacerme una PCR, no sé si me la acabarán haciendo, quizás ahora que estoy saliendo por la tele y contando esto, sea más posible que me llame alguien mañana del Servicio Canario de Salud, pero sé de casos de gente que al final no los acaban llamando. También es verdad que no sé en qué situación estamos a día de hoy en ese sentido, porque me he desconectado, todo hay que decirlo, un poco de la actualidad del COVID. Y bueno, así estamos, Manolo, que ha tenido de momento pues eso, con un resfriado fuerte, una gripe leve, y viendo cómo evolucionamos. Pues David, aprovechando que has empezado hablando de la anulación de las restricciones y también del debate, voy a aprovechar yo para decirle a nuestra amiga Lidia que vamos a variar un poquito el guión y vamos, si te parece, en principio con el debate de la nacionalidad, ¿vale? Así que lo primero, David, lo primero que te quería preguntar, las restricciones se han acabado, evidentemente no la de las mascarillas, lógicamente. Claro. Por tanto, a partir de este momento, a partir del jueves, ¿cuál será Consejo de Gobierno? la normalidad? Eso ha dicho el presidente hoy. Aquí lo que ha dicho el presidente Torres, efectivamente, que ha anunciado ya, que fue la sorpresa, fue quizás el anuncio, la noticia que probablemente de los pocos que interesan a la ciudadanía de un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que en el próximo Consejo de Gobierno, como cada jueves, ahí anuncian de manera oficial, efectivamente, la eliminación, la retirada de las restricciones que competen a una comunidad autónoma, en este caso Canarias, independientemente de las mascarillas. Pero a mí me gustaría saber, Óscar, al final, ¿cuál va a ser el final de esas restricciones? O sea, ¿qué le decimos a la gente esta noche? ¿Qué pasa a partir del jueves? Bueno, la pregunta es esa. Oiga, yo iré al bar, iré a la cafetería. Vamos a ver, yo lo que entiendo, efectivamente, que independientemente de una decisión que pueda tomar el Ministerio de Sanidad de la mascarilla en interiores, que yo estoy convencido que será pronto porque ya empieza la desescalada, lo que entiendo yo que van a anunciar, pero tendrán que explicarlo bien, que efectivamente todas esas restricciones, esos semáforos rojos, son nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, en hostelería, en comercios, en todos los sectores, finalizan. Entiendo yo que es lo que ha decidido la comunidad autónoma, que es lo que le compete. ¿Lo entiendes igual? Sí, a ver, yo entiendo que estas son las restricciones que son de competencia autonómica. Así lo ha dicho el presidente, habrá que esperar a los detalles para la Junta de Gobierno, pero son restricciones muy importantes. Estamos hablando de la eliminación de los aforos, efectivamente. Estamos hablando de la eliminación de las restricciones de horario, de las restricciones al ocio nocturno, del transporte, centro comercial, bares, restaurantes, hostelería, de las discotecas abran hasta las 6 de la mañana, eventos culturales. Claro. O sea, quitando las mascarillas y alguna cuestión puntual, o sea, volvemos a una normalidad prácticamente de antes de prepandemia, ¿no? Y yo que siempre intento buscar un porqué. ¿Por qué lo ha anunciado hoy, antes del debate? A lo mejor sabía que el Gobierno de España iba a decir hoy, o anunciar, o iba a trascender desde el Gobierno de España, o el entorno de sanidad, un paso importante, que a partir del lunes, probablemente lo sabía el presidente autonómico, que a partir del lunes las personas asintomáticas no podrán hacer vida normal, y que no se harán test, en este caso, a los que tengan síntomas leves. Es un paso importante a partir del lunes, por tanto entiendo yo que se adelante la anuncia y por algo más, en el debate sobre el Estado Nacional. Y por algo más, porque los debates del Estado de la Nacionalidad, lo dijimos antes, no tienen mucho sentido de ser. Entonces, es un buen momento para contar
esa noticia. Sí. Hoy en el debate. Por cierto, hay quienes además también algunas voces en este caso están diciendo desde la oposición que es una cortina de humo del presidente hoy para lanzar una noticia y tapar quizás también la polémica sobre el Sáhara, dicen algunos. Yo lo habría hecho. Hoy a mí se me dice, oye, un momento para contar esta historia. Hombre, entre otras cosas porque está en el ámbito político, la clase política en el Parlamento, ellos evidentemente anuncian medidas de cara a la ciudadanía que menos que en el Parlamento, independientemente de que será real en el Consejo de Gobierno del próximo jueves, que es donde tiene que hacerse y oficializarse. Lo que ha hecho el presidente es adelantarlo hoy, el Consejo de Gobierno es el próximo jueves y David, hoy se ha hablado en esa primera parte del debate sobre pobreza, dependencia, migración, ha alcanzado palos hasta en el carnet de identidad, como no podría ser de otra forma. Noemí Santana, la líder de Podemos. Por lo visto el presidente ha apoyado la gestión de Noemí Santana, con lo cual, además de presidir un gobierno cada vez de un territorio cada vez más pobre, el peor tratado en materia de dependencia o el que peor trata a los dependientes, encima el tío va, me permito decir, el tío va y le ríe la gracia a Noemí Carreras, o sea, que es tan, a Noemí Santana. Perdón, es tan cómplice de ella que incluso, es más, va y la bala, ¿no? La verdad es que hoy Ángel Víctor ha hecho un discurso, bueno, por cierto, que lo de anunciar o dar una noticia o un titular en los debates del Estado de la Nacionalidad es habitual, ocurre siempre, lo han hecho todos los presidentes, entre otras cosas porque es la única manera de darle algo de atractivo a estos debates, como decían Santi y Óscar, ¿no? Pero también es verdad que hoy Ángel Víctor, a diferencia de otros presidentes, ha querido hablar de todo, no ha rehuido la polémica o las polémicas. El problema es que, a pesar de que ha estado más de 1 hora y media hablando, el intentar hablar de todo ha hecho que prácticamente no hable de nada, porque no ha entrado al concreto detalle de muchas cuestiones. Por ejemplo, ha hablado del informe FOESA de Cáritas, de los datos de la pobreza, pero lo ha hecho básicamente para decir que Canarias, bueno, que esto es un problema crónico, estructural, que tiene razón, pero no ha aportado realmente datos o medidas concretas de cómo darle la vuelta a esto, porque evidentemente para darle la vuelta al problema de la pobreza hay que hacer políticas que son muy arriesgadas, muy valientes, hay que cambiar el modelo económico, es muy complicado y bueno, podríamos hablar de muchísimas cuestiones, pero es verdad que al final no sirve de nada tener políticos que digan, sí, tenemos unos datos de pobreza si después no se toman medidas concretas para cambiar ese cambio o para dar un cambio de rumbo a la economía de Canarias, ¿no, Manolo? Y después hay cosas, por ejemplo, el asunto de la dependencia. El asunto de la dependencia, en su discurso, Ángel Víctor Torres lo ha pasado muy de puntillas. Es verdad que tenemos más personas ahora mismo dentro del sistema, pero Canarias sigue estando a la cola en la aplicación de la ley de dependencia. Ha crecido el número de personas que están en lo que se conoce como el limbo de la dependencia. Y un dato del que nadie habla y que es muy importante, nosotros lo hemos comentado muchas veces, hay 7.000 personas esperando por una plaza sociosanitaria pública y al final en Canarias estamos creando personas mayores que pueden envejecer con dignidad porque tienen dinero y personas mayores que tienen que estar condenadas a envejecer en la miseria. Y de esto se habla poco porque no se quiere hablar porque no hay soluciones. ¿Saben qué pasa? Y seguro que Óscar y Manolo coincidirán conmigo, que es que en Canarias estamos a la cola de tantas cosas. Sí, históricamente. Históricamente. Que yo veo la dependencia, pero digo luego, la cesta de la compra. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. El paro. Cierto. Somos la comunidad autónoma, después de Extremadura, con más paro. La dependencia. La dependencia. O sea, si quieren hacemos la lista. Si quieren hacemos la lista. Pero David, al igual que esto de la pobreza, todas estas cosas que ha enumerado Santi, tú y Óscar, podríamos decir y salir de rositas comentando que ya está cronificado. Es decir, cronificado significa que por culpa de una mala gestión o no haber gestionado correctamente por parte de Coalición Canaria con el Partido Popular, Coalición Canaria con el Partido Socialista y ahora solo la izquierda o las izquierdas, la historia va a seguir igual. Dentro de 2 años, cuando acaben, o año y medio, cuando acabe este mandato, la pobreza será todavía peor, la dependencia estará aún peor, el trabajo será aún menos, o los parados serán aún más. Por tanto, la cesta de la compra será más cara,
Por tanto, es muy fácil subirse a un estrado, a un estrado se llama. Cuando subes sales a... Al estrado. El estrado. Al estrado, sí, al estrado. Sales al estrado, Sí, al estrado. y compadre, lo que dices es, está cronificada. Pues si está cronificada y no la vas a poder arreglar, quédate en tu casa. Ya, pero esto es un problema efectivamente cronificado, estructural, ¿no? Que cada vez va más, y por cierto, irá más. Él hablaba, incluso apuntaba a una fecha, no sé si me equivoco, David, 2008, donde explotó aquella crisis tremenda, ¿no? Pues ahí gobernaban que afectó, Coalición Canaria. Claro, Coalición Canaria y el Partido Popular, que afectó a gran parte de la sociedad canaria, a todos los sectores, ¿no? Luego, efectivamente, se empezó a avanzar, se empezó a crear lentamente puestos de trabajo, empezó a incrementarse el empleo, luego vuelve otra vez un golpe el desempleo, donde efectivamente, como decía Santi, año 2013, sí, más o menos, efectivamente, se recupera la construcción poco a poco, que fuera más afectada, correcto. pero seguimos siendo una comunidad autónoma líder con respecto al resto de la media nacional. Y claro, han pasado todas las fuerzas políticas. Ahora es un momento clave también porque esa masa de la población canaria que está tremendamente golpeada va a seguir siendo más golpeada. Pero ojo, porque en estos episodios de crisis no afecta a los más ricos, sino sigue afectando a los más pobres. Pero lo curioso de toda esta historia, y en eso coincidirá David conmigo y tú también, es que somos la comunidad de España menos endeudada, que más nos apretamos el cinturón y que más capacidad tenemos de salir adelante. Porque eso no es que lo diga yo, es que lo dicen los números. ¿Vale? Somos la comunidad de... Mañana nos podemos endeudar, vamos al banco mañana como Canarias y nos dan préstamos. O sea, porque somos la comunidad de España que más se apretó el cinturón. Tal. Es decir, básicamente, traducción al cristiano, cuando estábamos peor, fuimos los que más nos apretamos el cinturón, los que más apretamos el culito, y perdón por la expresión, ¿vale? Y entonces, ahí ahora tenemos recorrido. Ahora hay que ver qué recorrido podemos tener. Ya, pero a mí me llamó la atención una frase que yo creo que hay que interpretar y analizar, lo poco que he podido yo seguir el debate sobre el Estado de Nacionalidad Canaria, que decía Ángel Víctor Torres que los datos, efectivamente, las 630.000 personas que están en riesgo de ese informe demoledor gravísimo, se crea empleo, ¿no? Según dijo el presidente o según sostiene el gobierno autónomo. Pero claro, uno se plantea, se crea empleo cuando ha habido momentos del turismo, ¿no? Momentos de la realidad turística que se han visto golpeados por el cero turístico y que el turismo en Canarias no ha habido mayor golpe sin precedentes, insisto, en la que dicen que es la principal industria económica del archipiélago. Pero claro, por otro lado, hace unos años se habla de la tasa de desempleo, cuando el turismo estaba en un gran momento históricamente en Canarias. Entonces, claro, a veces uno piensa, lo que plantean los sindicatos, ¿no? 15 millones de turistas. ¿Realmente el turismo en Canarias está creando puestos de trabajo? Porque aquí hay unas contradicciones que efectivamente hay que poner sobre la mesa antes y ahora. Tienes que pensarte que con esos casi 16 millones de turistas que llegamos a tener, ¿cuál era la calidad del empleo? Si era de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses. ¿Por qué ha habido un repunte en el empleo público? O sea, yo creo que no ha habido un momento como este donde la administración ha tenido que tirar efectivamente del empleo público porque si no en esta comunidad autónoma ante esta crisis. Pues yo creo que ha subido la tasa de desempleo, se han creado puestos de trabajo porque han tenido que apostar por lo público. Porque evidentemente lo privado ya saben cómo está la situación. Sí, David. Sí, yo quería decir, porque esto es una de las cosas interesantes, ¿no? Porque lo ha repetido mucho Ángel Víctor Torres. Hay más personas trabajando que nunca en Canarias. Y yo la verdad es que ayer, para entrevistar a Sandra Rodríguez, a la portavoz de Coalición Canaria en Puerto de la Cruz, buscaba los datos de paro de Puerto de la Cruz, que es un municipio, isla de Tenerife, en el norte, turístico, y que yo creo que es un buen termómetro para esto. Y yo, el titular al que llego es que tenemos un político, en este caso un presidente del gobierno de Canarias, pero en general una clase política que se ha rendido ya a todas estas cifras y a todas estas situaciones cronificadas y que han dejado cronificar ellos, ¿no? Mira, en el Puerto de la Cruz estamos en un 24% de paro. Eso quiere decir que prácticamente 1 de cada 4 personas en edad de trabajar en Puerto de la Cruz no tiene trabajo. Es verdad que durante la pandemia se llegó a superar el 30%. Aquí no se están incluidos, en estos datos no se incluyen a las personas que están en un ERTE o que han estado en un ERTE. Pero es que fíjense, y por qué digo que tenemos políticos que se han rendido. Antes de la crisis de 2008, el Puerto de la Cruz llegó a tener un 13% de paro, frente al 24% que tenemos ahora. Y esto lo digo porque constantemente Ángel Víctor Torres
se refiere a compararse con los años de antes de la pandemia, pero es que Canarias tiene que aspirar, y es lo que yo no veo en nadie, a estar como estábamos antes de la gran crisis económica. ¿Qué pasa? Que ya nos hemos rendido, insisto, a tener altas cifras de pobreza, a tener tasas de paro en municipios como el Puerto de la Cruz del 24% y que no pase nada. Esa bajada de brazos que estamos viendo y que estamos asimilando y que nos estamos tragando como algo normal, eso solo va a traer más pobreza para Canarias, porque al final, hay otro dato que es que al final Ángel Víctor Torres es como un médico que es muy bueno haciendo diagnósticos, pero que no te cura la enfermedad. Y hoy dijo otra cosa que a mí me pareció muy interesante, dijo, es que además, cuando hay crisis económica, la pobreza aumenta en Canarias, pero cuando hay bonanza económica, la pobreza no disminuye en la misma proporción que cuando aumenta durante las crisis económicas. Y es verdad, pero entonces, si sabemos todo esto, ¿por qué no tomamos medidas, entre otras cosas, para que haya un mejor reparto de la riqueza? Porque no se le mete mano porque de históricamente, lo hemos hablado, claro, ha habido aquí un problema de planificación, no ha habido cabezas pensantes, totalmente, cerebros pensantes, planificación y gestión. Se apostó por el turismo, se focalizó la economía en Canarias por el turismo, que sí que es la fuerza turística. Evidentemente lo hemos vivido con las crisis Thomas Cook y con la crisis de la pandemia, cero turístico, cómo ha quedado el tejido económico empresarial. Pero claro, no ha habido una herramienta para saber de qué manera también se podía alternar esa apuesta económica con la apuesta industrial, la industria en Canarias. Se apostó enormemente por el turismo, pero se dejó en camino el sector primario, que ha estado tocado y que sigue tocado y que seguirá tocado. ¿Saben cómo se llama eso? Poner los huevos en la misma cesta. Claro. Cuando tú pones los huevos en la misma cesta, el nido del cuco, lo pones todo ahí. Entonces, el día que el nido del cuco se cae, claro, se cae todo. Claro. Pero Santi, Y se vio con la crisis de la pandemia. Santi y Óscar, a mí la reflexión que ha hecho David me ha parecido muy real, pero a la vez muy dura. Es decir, ya estamos rendidos. Es decir, en materia de pobreza tienen que haber políticas valientes, tienen que haber acciones rápidas, inmediatas, innovadoras. Sí. Y por delante. Y ya el hecho, fíjate tú, mensaje a la audiencia, a los espectadores. Los políticos, sobre todo quien nos preside, aparece ante la opinión pública como una persona que está rendida, cuando lo que necesitamos, Dios mío, ustedes están viendo al presidente de Ucrania, un país invadido, y el hombre diciendo que gana batallas y animando a su ejército, a su gente. Aquí es, cogiendo ese símil, pues todo lo contrario, es decir, a la gente que está empobrecida, a la gente que está estudiando y que está con la duda de que si mañana va a conseguir un trabajo o no, pues le estamos mandando un mensaje, le están mandando desde esa tribuna, que es el Parlamento, le estamos mandando una imagen o un mensaje realmente no negativo, desesperanzador, claro, David. Admiten efectivamente que hay pobreza, que los datos, los índices de pobreza son graves, son de riesgo, son preocupantes, pero no hay medidas, no anuncian medidas contundentes, no hay un plan de choque, no hay acciones inmediatas, efectivamente, para evidentemente tratar de solucionar ese problema cronificado, estructural, que arrastra la política canaria. Todos aquellos presidentes y todos aquellos consejeros y consejeras que estuvieron al frente de las políticas sociales de Canarias, que han sido un auténtico fracaso. ¿Saben de qué está preocupada la gente ahora mismo? Seamos sinceros. La gente ahora mismo... La cesta de la compra. La cesta de la compra. Efectivamente. Correcto. El precio de la gasolina. Me leíste el la luz. Ahora, de eso en el debate sobre la nacionalidad canaria no habla. Claro, o sea, hoy la gente está preocupada de si va al supermercado y va a tener algún problema de desabastecimiento. Oye, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso porque tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la actualidad. David, yo aprovecho que está aquí Santi para preguntarle algo que me apetecía mucho, y es porque lógicamente el seguimiento a nivel público del evento que es en sí el debate de la nacionalidad canaria lo hace la televisión pública, como no podía ser de otra manera. Pero es que le preguntaba, Santi, ¿qué audiencia puede tener un directo de ese tipo? Miren, yo sinceramente nunca quise, porque no me voy a esconder, fui presidente de la Radio y Televisión Pública, ¿vale? Y probablemente sea mi primera entrevista. Y estoy aquí esta noche. Y realmente lo que ocurre hoy hay que contarlo en el Parlamento de Canarias.
David seguro que maneja, igual que Óscar, los datos de audiencia de lo que puede ser un programa como el de hoy, incluso los costes que puede tener, ¿de acuerdo? Y Óscar y yo coincidíamos que, bueno, que hay que darlo. Servicio público. Servicio público, de hecho, Óscar. Esa es la justificación. Esa es la justificación. Datos de audiencia, nulos o casi escasos. O sea, a la gente no le interesa. No, pero es muy sencillo. Mira, no lo voy a decir, es muy sencillo, presente y pasado. Históricamente, si la Cámara, la institución cameral, es decir, el Parlamento de Canarias, quienes representa, están muy distanciados de la sociedad, de la población, de los ciudadanos, de la gente en la calle. No hay más que verlo. Es decir, ¿qué le interesa a la gente que un presidente del gobierno, sea Ángel Víctor Torre, otro presidente, haga una autogestión de su gestión al frente de Canarias? Es decir, ¿por qué? Porque esa es su función. El presidente del gobierno de Canarias va al Parlamento a dirigirse a los diputados y diputadas, a la Cámara, y hace una evaluación de su gestión. Y la oposición, los que están en la oposición, hacen una labor de fiscalización contra el gobierno. Es decir, ese es el debate sobre el estado de nacionalidad de Canarias. Si un ciudadano, una ciudadana de Canarias, no se ve reflejado con los diputados y diputadas, con la Cámara Regional, porque la Cámara Regional ha provocado ese distanciamiento entre la sociedad y el Parlamento. Y porque la gente, Manolo, sabe claramente, porque además hemos contado que cada uno de los diputados y diputadas que representa la Cámara gana una pasta terrible que no lo ganará ningún canario de bien, normal y corriente, trabajando diariamente buscándose la vida. Por tanto, Óscar, los titulares que hoy den ahí, sus señorías, nada tienen que ver ni con la subida o con solucionar la subida de los precios de la cesta de la compra, claro, ni en solucionar la dependencia, claro, ni en bajar los índices de pobreza, David. No, la verdad es que, bueno, a ver, yo sí creo que hay un servicio público que sí, es necesario. Estamos de acuerdo los tres. Estamos de acuerdo los cuatro, David. Sí, pero es verdad, pero también es verdad que esto merece una reflexión, ¿eh? O sea, que aquí no podemos asumir esto, volvemos a lo mismo, es que aquí asumimos cosas como si fueran normales, y no es normal. Mira, yo he hecho un ejercicio porque ya, evidentemente, el seguimiento, los datos de audiencia no los conozco en la tele canaria, pero estoy seguro que son muy bajos. En cualquier caso, gracias a eso, probablemente haya llegado a más personas que probablemente ni se hubieran interesado por este debate. Pero la realidad es que uno hace un ejercicio, va a Twitter, ¿no?, que es la red principal de información, digamos, y pones el hashtag del debate del Estado de la nacionalidad de Canarias y miras quiénes han tuiteado sobre el tema. Y solo vas a encontrar, o en un 90%, bueno, yo lo he hecho a lo largo del día de hoy, partidos políticos, medios de comunicación y militantes de partidos políticos, o sea, cargos públicos y militantes de partidos políticos, en un 90%. Esto es un debate de ellos para ellos, y ese es uno de los problemas, que no somos capaces, porque la gente no cree, o sea, la gente no sabe que todo esto hay mucha galería, hay mucha propaganda. O sea, al final Ángel Víctor Torres en su discurso ha ido dando ahí barnices de propaganda, de cosas que se han hecho, que no se han hecho, pero no ha aportado soluciones de verdad, ¿no? No ha aportado soluciones, y esto la gente lo sabe, la gente está hastiada de la clase política. Y nosotros, ojo, no, o sea, tenemos que ser responsables, tampoco podemos lanzar el mensaje de es que los políticos son todos iguales, es que no se puede, porque eso tampoco podemos desalentar a la gente. Lo que tenemos que exigirle a los políticos que un debate tan importante como este hay que buscar fórmulas para que llegue a la gente, porque entre otras cosas a lo mejor tiene que ser más participativa en general la vida de la Cámara, del Parlamento, ¿no? Que es verdad que con esta pandemia ha parecido un búnker todavía mucho mayor de lo que es normalmente, pero es que hay que empezar a abrir ya las instituciones, y la primera de todas ellas es el Parlamento, ¿no?, que al final es la casa del pueblo. Sí, David, pero si va la gente vamos a ver, yo he visto colectivos de sensibles en Canarias, como por ejemplo los que llevan defendiendo una vivienda digna, y otros muy sensibles, algunos sanitarios, otros que representan colectivos que luchan por la pobreza, que se van a veces a manifestar sanamente, respetando las reglas democráticas, el respeto a una institución como el Parlamento, y pasan los diputados, no le miran ni a la cara. Sí, yo estoy convencido que no todos, que los hay que son sensibles y están en la calle, pero gran parte de los diputados, y es triste decirlo porque históricamente ha ocurrido así, espero que cambie algún día, van por esas calles y ni miran a los ciudadanos, ni se acercan, ni hablan con los ciudadanos. Mira, ¿tú sabes lo que a la gente le interesa? Y además la gente ve los coches oficiales negros por las zonas aparcados, y eso a la gente le molesta. ¿Tú sabes lo que a la gente le interesa? Hay que predicar con el ejemplo, por cierto. Sí. ¿Tú sabes lo que a la gente le interesa? Como estuve hace un ratito ahí arriba, por cerca de donde estamos ahora, para no decirlo, al precio que está la gasolina. Claro. Dime el precio que está la gasolina. Claro. Dime por qué pago 1,41, pago 1,19 o pago 1,76. Efectivamente. Eso es Oye, porque el que no tiene trabajo, que tiene que buscarse la vida, de 50 trabajos, también está pagando está soportando efectivamente el incremento de la gasolina. Tú y yo hacemos trayectos cortos. A mí me han traído esta noche aquí
Oye, estudios. miren Los transportistas, esta los pregunta. taxistas. Se deben quitar, a ver si podemos recuperar mensajes. Por cierto, David, te están mandando los espectadores mensajes de aliento, de que te pongas bien, de que te mejores. Dice, había un mensaje que nos decían, oye, están subiendo los índices de contagios o se mantienen y quieren quitar las mascarillas. Yo, por cierto, esta tarde hablaba en la radio con Eric Álvarez, que es el presidente del Sindicato Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas, y le preguntaba directamente, en busca de una reacción, lo que anunciaba el presidente, me decía que creía que era un anuncio muy precipitado, ciertamente irresponsable, porque ellos detectan que se puede estar produciendo un incremento, en este caso un pequeño repunte de contagios en Canarias. Miren, por ejemplo, el caso directo que nos cuenta David. Insisto, lo dicen los médicos, habría que ver efectivamente las explicaciones del Consejo de Gobierno en base a los informes sanitarios. Decía uno de los mensajes, Óscar, precisamente eso. Es decir, oye, ¿y qué opinan los sanitarios? Pues el Sindicato de Médicos de Las Palmas, esto que acabo de decir. No sé, creo que había que preguntarle a gente reputada como Amos García, también, a gente, oye, que están en los comités nacionales. No, o a ver qué explican después del Consejo de Gobierno, porque lo explicarán en base a informes técnicos, claro. Recordarles a todos que ahí está el número de WhatsApp, por si quieren mandar sus mensajes, y también nuestra cuenta de Twitter, por si quieren participar de esta conversación. Miren, Putin ha iniciado una guerra, una invasión en Ucrania. Lógicamente esa noticia ya la conocen, desgraciadamente, y esto está teniendo unas consecuencias no solamente desgraciadamente, las más duras para el pueblo ucraniano, sino que está teniendo duras consecuencias para el resto del planeta. Queremos saber en qué estamos ya sintiendo los movimientos de la guerra en nuestra economía y en nuestro día a día. Por eso hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la gente, oye, a ti esto de la guerra, ¿en qué crees que te puede afectar? Y esto es lo que la calle nos ha respondido. Es una gran preocupación que tenemos indiscutiblemente, porque no sabemos tampoco, está empezando a afectarnos ya bastante, pero no sabemos el límite, y esto es un gran problema para todos, para el mundo entero en general, no solo para las islas, sino para todos. Así que pidamos a Dios que nos ilumine esas mentes que están ahí medias locas. Sí que creo que se va a ver afectado, básicamente porque el turismo también tiene una gran parte de rusos y ucranianos que vienen a visitar no solo las islas, sino también a sus familiares, y por lo tanto ahora con la guerra y las consecuencias económicas realmente se va a ver disminuido. Los suministros que vamos a ir recibiendo cada vez menos o más caros. Es así. Si esto sigue así, me parece que vamos a estar bastante mal, así que lo vemos y no lo vemos, pero no seamos. Esto toca a todo el mundo, yo creo. Claro, evidentemente. Es decir, las compañías de transporte de productos, tanto perecederos como imperecederos, van a tener pérdidas seguro como consecuencia de la guerra. ¿Por qué? Porque van a haber muchos bloqueos en todos los sentidos. Comercialmente hablando va a ser un rotundo fracaso y nos va a perjudicar sobre todo a las islas debido a la lejanía con respecto a Europa. Problemas económicos puede haber. El turismo esperemos que no caiga, pero por lo demás socialmente no creo que influya mucho, aparte el paro que puede haber. Claro. Todo va a encarecer y todo va a tener problemas, ¿no? Una guerra no es nada, no un juego, ni no es nada que no sabemos. Al menos lo vemos por la televisión. Ya de hecho ya están faltando cosas, ¿no? Para mí, dentro de lo que pasa del país, es más política falsa del gobierno que está actualmente, que nos está subiendo los impuestos en la gasolina, en la electricidad, han juntado el gas con la electricidad, nos están robando por todos sitios con la excusa de la guerra. Hay que ayudar a Ucrania, eso es normal, es un país que tiene que tener su democracia y su libertad como todos los países, pero el gobierno se está aprovechando. Esa es mi opinión. ¿Qué consecuencias pueden haber? El desabastecimiento, ¿no? No sé si habrá, me imagino que algunos más que otros, pero vamos, en realidad nos va a afectar a todos, ¿no? Yo aquí veo todo normal. Creo que según los políticos no escasea nada.
el precio siempre repercutirá en el usuario final, o sea que las pequeñas empresas siempre podrán repercutir ese precio en la venta del producto. La comida, la fruta, eso nos va a afectar mucho. Dentro de poco, si no termina, sí creo que nos va a afectar, sí. Ya está empezando a subir todo y nos va a afectar, yo creo que sí. Claro, que viene de Ucrania, el aceite, el girasol, todo el rollo. Y luego la huelga que tenemos en la península. Sí, peor todavía. Nada. Con la huelga se va a perder mucha comida. Y van a subir los precios, que es lo peor. Sabemos que va a afectar, pero no sabemos hasta qué punto, ¿no? David, ¿tú en qué crees que, o sabes, en qué va a afectar la guerra a Canarias? Sí, bueno, ya evidentemente nos está afectando en algunas cosas, ¿no? Yo quería, de todas formas, ahora vamos a hablar de esto, pero yo voy a hacer un apunte para ver si después podemos hablar un poco de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con el Sáhara, porque hoy se ha hablado de eso también en el debate y ha sido uno de los grandes tropiezos, para mí el mayor tropiezo que ha tenido Ángel Víctor Torres, por su posición bastante cobarde, y tengo que decirlo así, ante el conflicto del Sáhara, y al final es un conflicto que también nos afecta y que nos afecta probablemente mucho más por muchos motivos y que tenemos aquí al lado, ¿no? Pero con respecto a lo de la invasión de Ucrania, hoy ha dicho Ángel Víctor Torres también en el Parlamento que las reservas turísticas a día de hoy de momento no se han visto afectadas, no se están cancelando las reservas turísticas previstas para los próximos meses en Canarias. Lo que pasa es que Ángel Víctor Torres sabe, y lo sabemos todos, que si el conflicto se mantiene, el turismo, el viajar, que al final es un bien de consumo, va a ser el primer bien que mucha gente tenga que sacrificar, ¿no? Y evidentemente ya todo lo que está ocurriendo está afectando lógicamente, sobre todo en el precio de los combustibles y de todos los derivados de los combustibles, está afectando a algunos productos determinados. Evidentemente estamos hablando de una zona que es es un gran campo de producción cerealística, ¿no? Y eso también trae sus consecuencias. En Canarias no tenemos una dependencia tan grande, y en España en general, del gas de Ucrania, pero sí que es verdad que fíjense ustedes cómo la situación ha llevado a hacer un movimiento a España con respecto al Sáhara para acercarse a Marruecos, que ha roto por completo pues con todos los acuerdos internacionales, con el programa del Partido Socialista. Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo convulso, muy convulso, y todo esto yo quiero enlazarlo con lo que decíamos el pasado jueves, con ese informe de Cáritas, porque al final hay 425.000 personas en riesgo de pobreza severa en Canarias, es decir, hay personas que una vez que pagan el alquiler de su casa, por ejemplo, o la hipoteca o algún otro gasto básico, se quedan con menos de 540 euros, unos 500 euros para vivir al mes, y con eso tienen que pagar la luz, el agua, la comida y los imprevistos, porque todos tenemos imprevistos alguna vez o alguno a lo largo de un mes, ¿no? Por eso la sociedad canaria está tan empobrecida. Bueno, pues en ese contexto, una subida de los carburantes como estamos viviendo, como yo creo que nunca recordamos una subida de los carburantes de este nivel, una subida de la cesta de la compra, sinceramente, de productos básicos, ¿no? Como el aceite o cuestiones que son básicas para el día a día de las personas. Es una situación muy dramática que puede empeorar en los próximos meses, y yo no sé hasta qué punto ya el gobierno de España, que realmente Canarias no tiene tantas competencias, esto también hay que decirlo, en este tipo de cuestiones, pero el gobierno de España ha reconocido que está yendo por detrás de otros países que ya han anunciado medidas, que ya están actuando, y España tiene que actuar ya, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que actuar ya para evitar pues toda la que se nos viene encima y todo lo que ya estamos empezando a padecer, ¿no? Santi, ¿en qué nos puede afectar? ¿Nos está afectando ya la guerra? Nos está afectando ya en la medida que hay productos básicos como la carne, que se han encarecido. La fruta. Ya están produciéndose desabastecimientos puntuales en los supermercados. Ha salido el presidente de los autónomos, diciendo la semana pasada que puede haber esta semana desabastecimiento. Sí. Yo me gustaría que desde aquí lanzar un mensaje de no alarma. Está claro. Yo creo que debemos ser responsables y decir que no podemos alarmar a la gente, porque si alarmamos a la gente, al final esto va a ser el acabose. Como decían las abuelas, la fin. ¿Vale? O sea, no podemos ir todos a los supermercados ahora y decir vamos a comprar de todo, agua, de todo, porque si no, esto es un disparate. Pero es verdad que hay cierto desabastecimiento, que se prevé alguno más, y todo dependerá del tiempo que se alargue este conflicto. Pero como dice David, va a ser difícil preverlo, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esto, ¿no? Sí, yo me quiero unir a ese mensaje efectivamente de prudencia, ¿no? De responsabilidad, de desabastecimiento en Canarias. Pero es verdad, como dices, que yo lo apuntaba también, se están produciendo en los supermercados de manera puntual, ¿no? En algunos alimentos, en algunas frutas. Y ojo, porque hay grandes empresas alimentarias que le están diciendo al gobierno de España:
Ojo con la posibilidad de parar actividad. Fíjense ustedes también lo que han dicho. Danone que ya lo ha anunciado. Danone, por ejemplo. O sea, es que lo que anuncian los plataneros de Canarias también, Danone que la semana pasada anunciaron la posibilidad de parar la actividad. Por otro lado, en el día a día, efectivamente, en la cesta de la compra, hay que estar pendientes también, efectivamente, de esas negociaciones, a ver si llegan a un acuerdo en torno a las exigencias del parón que está protagonizando, que es muy importante y es grave, los transportistas en este país. Sí. Mañana hay una reunión clave del ministro Luis Plans, en este caso con el sector pesquero. Saben que las cofradías de pescadores de Canarias también están protagonizando paros, aunque no se van a alargar, pero sí puntuales. Pero ojo, porque la situación de la pesca en Canarias, de los pescadores en Canarias, es tremendamente complicada. Habría que ver mañana a qué tipo de negociación o acuerdo llegan con el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura. Insisto, es una situación complicada, difícil. La incertidumbre, ya saben que es muy preocupante, es muy delicada para la sociedad, pero hay que tener tranquilidad y cautela y mucha prudencia. David, yo te quería preguntar, aprovechando toda esta situación de la guerra, que hemos mencionado nuevamente el encarecimiento de la cesta de la compra, el encarecimiento que ya teníamos del recibo de la luz, el combustible, todo eso desgraciadamente nos va a afectar y va a afectar mucho más a los más vulnerables, a los más pobres. Me gustaría que de forma sencilla y clara nos contaras, ayudaras a contarle a la gente qué es lo que dice la encuesta o el informe de Cáritas. Bueno, pues mira, el informe de Cáritas al final pues muestra una fotografía de Canarias que por desgracia ya conocemos. Es una fotografía que ya conocemos, pero que es una fotografía que es peor que hace algunos años. Es decir, todos los indicadores están empeorando. Los vulnerables son hoy más vulnerables, los pobres son hoy más pobres. Y la realidad es que muestra, insisto, un dato que a mí me parece muy, muy preocupante, y es el aumento de la población que se encuentra en riesgo de entrar en esa pobreza severa. Eso quiere decir que, como explicaba antes, hay muchísimas familias, 425.000 personas en Canarias, en la cuerda floja, que todos los meses tienen que hacer equilibrios para intentar sobrevivir, pero es que muchos no lo pueden hacer y lo pasan mal todos los meses. Sumado a esa pobreza cronificada, estas personas no están cronificadas, ojo, esto hay que dejarlo claro, estas personas que están en riesgo son personas como muchos de nosotros que trabajamos, que tenemos un sueldo, pero que no llegan a fin de mes por cuestiones tan básicas como lo que estamos diciendo, ¿no? Y ahí a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque al final se vuelve a demostrar que los más vulnerables, como decía, siguen empeorando sus situaciones. Por ejemplo, las mujeres. Aumentan los datos de pobreza entre las mujeres. A pesar de todos los esfuerzos, de todo el discurso. Familias monoparentales. Sí. Las familias monoparentales. Claro. Y saben además, gracias a que están sobreviviendo muchas familias. A los abuelos. A los abuelos. Pero que también están ahora mismo en un foco delicado, preocupante en esos informes. Exactamente. Efectivamente. Pero eso ya no es tanto exacto. Pero es que pero para que la gente lo entienda, perdona David, para que la gente lo entienda. Sí. Están sobreviviendo gracias a las pensiones que cobran los abuelos, que están manteniendo casas y familias completas. Pero están decayendo, de 11 esa y economía 12 está personas. Decayendo. Pero si sabemos de abuelos que no tienen ni para pagar los medicamentos. Bueno, pues hay familias con pensiones no contributivas de 400 y 500 euros, de uno y de otra, de papá y de mamá, que están sostenido a familias completas de 11 y 12 personas. Hijo, cuñado, hijos durante la pandemia, porque en la pandemia hay familias que acabaron efectivamente golpeadas todas, que dependían de la hostelería, dependían del turismo, y han sido efectivamente los abuelos los que han mantenido. Pero los abuelos ya, el rostro de los abuelos forma parte de esos informes de Cáritas. Correcto. Y por cierto, hablamos de sectores que se ven golpeados por esta crisis económica, esta crisis, la guerra, sector pesquero, sector ganadero, bueno, en definitiva el sector primario y tal. Bien, ojo, porque hay ONGs que hacen un papel importante, bancos de alimentos, organizaciones que son los que están recibiendo el golpe, lo que no amortigua la administración, los ayuntamientos, los servicios sociales, lo hace, que te voy a contar, Manolo, lo que no sepas en esto, las ONGs. Hay ONGs que evidentemente ya están lanzando SOS porque se están quedando o tienen miedo de manera inminente quedarse sin producto. David, continuamos con ese informe. Sí, yo quería decir también, insisto, esas personas o esas figuras más vulnerables de la sociedad, las mujeres, las personas migrantes, en este discurso, en un momento en que tenemos una crisis migratoria tremenda, ¿no? Que es algo
que se ha tocado también, sobre todo por la situación de los menores migrantes, pero no olvidemos que no acompañados, no olvidemos que tenemos un problemón tremendo con eso y que de momento no hay soluciones más allá de que hayan aumentado las derivaciones a la península. ¿Qué menos? ¿No? Bueno, pues las personas migrantes cada vez, las que están aquí, cada vez son más pobres. Pero es que el informe advierte también de cómo está aumentando la pobreza entre los jóvenes. Cada vez es más difícil acceder a un puesto de trabajo para una persona entre 19 y 26 años, Manolo. Estamos hablando de que al final, porque con respecto, es verdad lo que decía Santi, es verdad lo que decía Óscar, es verdad que han sido los mayores los que han salvado un poco los muebles, pero ya los expertos llevan ya un tiempo advirtiendo que ese colchón de los mayores que fue tan importante en la crisis de 2008 ya se está acabando, porque es que los mayores también cada vez son más pobres, cierto. Las pensiones y cada vez son más pobres. Hay menos mayores, desgraciadamente, para todos nosotros. No, en verdad tenemos un problema porque cada vez tenemos una población más envejecida, pero es que ese es el problema. O sea, cada vez tenemos una población que pasa a ganar lo que se cobra con las pensiones, que es muy poco para muchas personas, es muy poco. Ahí están las cifras, sobre todo con esas pensiones no contributivas, que son un grueso importante en Canarias del número de pensionistas, ¿no? Entonces, están haciendo un esfuerzo tremendo para salvar la economía, pero aún así, ojo, porque ese colchón, o sea, ese grifo se está cerrando, ¿no? Y estamos acercándonos, yo estoy de acuerdo en que, oye, vamos a no dibujar un escenario completamente alarmista, pero es que no podemos mirar para otro lado. O sea, es que los indicadores y los síntomas son muy claros. El otro día salía el señor Olivera, que es el consejero de presidencia del gobierno el viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias, y decía después del consejo de gobierno que claro, que es que en las otras crisis estuvimos peor. Es que eso es lo que tenemos que combatir, esa mentalidad es que hemos estado peor, porque probablemente haya habido muchas épocas en la historia en las que los canarios han estado peor, pero si analizamos fríamente la tendencia de nuestra sociedad, o sea, vamos hacia un camino en el que cada vez va a haber una mayor bolsa de pobreza y habrá muchas personas, porque ese es el problema, que van a caer, que esto también lo advierten los informes, que una vez que caen en esa pobreza más cronificada, después ya no pueden salir. Y entonces cada vez estará más cronificado y entonces llegará el político, el presidente del gobierno del año 2033 y saldrá en el debate del Estado de la Nacionalidad a decir que es que, ¿qué vamos a hacer? Que es que tenemos una pobreza cronificada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí. No, totalmente de acuerdo. Es decir, es lo que llaman ahora, que a mí me hace mucha gracia la expresión, los problemas estructurales. Ahora cuando alguien quiere decir, no, es que ¿esto dónde viene? Esto es un problema estructural que viene de atrás. ¿Y cuánto tiempo llevamos con los problemas estructurales? ¿Verdad? Sí, todos los gobiernos anteriores han sido incapaces ¿Cuánto tiempo llevamos con los problemas estructurales? Es que ningún grupo de la Cámara Regional, que todos han cogobernado unos con otros, pueden estar denunciando o señalando, en este caso, al que presida ahora un gobierno. Claro. Porque todos los que están en el Parlamento, todos han formado parte, han sido culpables de este destrozo social de Canarias. Cuando no, los problemas estructurales, cuando no, está cronificado. El problema es que no se soluciona. Pues para eso, que le pregunten a una pareja joven que gana muy poco, con contratos precarios, que están trabajando pero que son pobres. Oye, David, hilando un poquito cada cosa que hemos ido sacando en esta mesa, en esta conversación a cuatro, en esta tertulia. Que me está gustando mucho. Con la participación, además, activa de nuestros espectadores. Que me está gustando muchísimo. ¿Sí? Bueno, sí, pues me está gustando. Quiero hablar del Sáhara, porque a nosotros esta cuestión del Sáhara nos toca más de cerca. Fíjate, probablemente la gente de Gran Canaria tendrá un sentimiento aún mayor, porque en Gran Canaria gente como Antonio Morales, Carmelo Ramírez han hecho una labor fantástica a lo largo de los años de ayuda y sobre todo de cooperación. Yo recuerdo por años y años ver a un montón de familias de Gran Canaria, también del resto de islas, pero insisto en Gran Canaria porque ha jugado ahí un papel fundamental, que eran traer a muchas familias, a muchos niños saharauis que venían, estaban aquí algunos meses, algún tiempo y luego volvían a sus casas y ahí se crearon unos vínculos increíbles. De ahí que este asunto a nosotros nos afecte de una manera, yo diría que distinta al resto del país, porque se han creado unos vínculos realmente importantes entre los saharauis y los canarios. De hecho, les vemos dentro de África como una parte de nosotros. Sin embargo, tú dices que hoy el presidente Ángel Víctor Torres ha actuado
de manera cobarde ante esta situación o en su mensaje, pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en la actitud del gobierno de España con el Sáhara? Porque a muchos esto se nos escapa en la política nacional. ¿Qué es lo que ha pasado, David? Bueno, en el Sáhara, el pueblo saharaui es un pueblo oprimido, es un pueblo que vive en campamentos donde no se puede vivir con dignidad, en regiones donde pues la opresión del gobierno marroquí ha vulnerado en muchísimas ocasiones los derechos humanos. Esto no es algo que diga yo, que diga el Frente Polisario, esto está reconocido en infinidad de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. De hecho, la ONU ya dio hace 40 años una solución, hace más de 40 años una solución para el conflicto del Sáhara, y es la de un referéndum y que el pueblo saharaui elija cuál es su destino, cuál es el destino que quiere, ¿no? Pero en medio de toda esta situación, esto al final es verdad que es un conflicto que se ha enconado en el tiempo, que no se ha resuelto. La ONU ha seguido dictando resoluciones para que esto se cumpla, la última en octubre de 2021, y aquí nadie hace nada. Pues en medio de esta situación, y lógicamente influenciado por el conflicto internacional y por la guerra del gas, pues se filtra, porque esto es importante, es el gobierno marroquí quien está marcando la comunicación de este asunto. El gobierno marroquí filtra una carta de Pedro Sánchez en la que se posiciona a favor de la postura que mantiene Marruecos, de la solución que al conflicto ha dado Marruecos y que se plasmó en un documento que se presentó en el año 2007 y que básicamente lo que propone es crear un Estado autónomo en el Sáhara, que bajo la autonomía y la soberanía del gobierno marroquí, dándole una serie de competencias, pero manteniéndose las competencias más importantes el gobierno marroquí, una especie casi como de comunidad autónoma con algo más de soberanía. Eso no es lo que quieren los marroquíes, eso no es lo que quieren los saharauis, eso no es lo que está en las resoluciones de la ONU, eso es lo que quiere el rey de Marruecos, que no deja de ser un dictador, no lo olvidemos. Bueno, pues por garantizarse, quizás por cuestiones geopolíticas, por cuestiones que es verdad que son complejas, pero que en todo caso son muy crueles y olvidan el sufrimiento del pueblo saharaui, Pedro Sánchez se ha plegado a la posición de Marruecos. Y esto, veremos qué consecuencias tiene en el contexto internacional, en ese tablero que somos todos, ¿no? Y que son los países en ese tablero de geopolítica, pero la realidad inmediata es que se ha abandonado, se ha traicionado al pueblo saharaui por un partido socialista que en su programa electoral lleva la reivindicación de que se cumplan los acuerdos internacionales con el Sáhara. Sí. Hoy había una muy buena oportunidad para que Ángel Víctor Torres demostrase esos vínculos de los que tú hablabas, Manolo, y demostrase y dijese a Pedro Sánchez que en Canarias no podemos aceptar esa solución para el Sáhara. Pues bien, lo que ha hecho en este caso Ángel Víctor Torres, que eso sí lo ha afrontado desde el principio, ha sido lo primero que ha afrontado en el debate, es decir, que se tienen que cumplir las resoluciones internacionales, que básicamente dicen que tiene que haber una solución justa, duradera en el tiempo y que cuente con el apoyo de las dos partes, amparado por la ONU, para a la vez, acto seguido, decir que eso no es óbice para mantener buenas relaciones con Marruecos. Esto es lo mismo que decir una cosa y la contraria. Claro. No se pueden cumplir las resoluciones de la ONU si lo que se hace es aceptar la solución unilateral que presenta Marruecos o que propone Marruecos para el conflicto. Hoy Ángel Víctor Torres ha decidido no ponerse de perfil del todo porque ha afrontado el asunto, no se ha escondido en ese sentido, no ha decidido no hablar del Sáhara, era imposible no hacerlo, es uno de los grandes asuntos de la actualidad, pero lo ha hecho para no decir nada. Y hoy en día en Canarias no decir nada sobre el Sáhara es como decirlo todo, es como decir que estás traicionando al pueblo saharaui. Y eso, estoy seguro que el pueblo saharaui no lo va a perdonar, pero tampoco muchísima gente en Canarias que es incapaz, porque no es lo mismo para un vecino, como tú decías, de la isla de Gran Canaria, Manolo, que para un vecino de Medina del Campo el conflicto del Sáhara. No es lo mismo, por mucho que el Sáhara fuera una colonia española. No es lo mismo por esos vínculos que nosotros tenemos, e insisto, la posición de Ángel Víctor Torres, que en este asunto se ha quedado solo, y aunque aquí siempre ha habido mucho oportunismo político, en este asunto se ha quedado solo con el Partido Socialista, es una situación incomprensible y que le va a pasar factura al Partido Socialista. Fíjate, David, que mientras hablaba, Santi me hacía un guiño recordándome una visita que él hizo a los campamentos de Tinduf. Y a mí me gustaría que nos explicaras cómo viven esos saharauis que están... Yo creo que Óscar también lo sabe. Al final en una tierra que es suya, pero que al final... Pero que no es suya. No les dejan que sea suya. No les dejan que sea suya. Es decir, ellos quieren tener un Estado. De hecho, cuando vienen a Canarias, los representantes políticos del Sáhara
protocolariamente ellos se llaman ministros y no son ministros reconocidos por un Estado. Y aquí se les reconoce. El ministro del pueblo saharaui. Y te recuerdan a veces, no, mira, que no es ministro. No, bueno, para ellos sí es ministro. Sí es ministro. Vale. Pero yo a lo que voy es algo lo que estaba abundando David hace un momento. Es decir, yo no me puedo enterar como ciudadano de este país o de esta comunidad autónoma por una carta filtrada de que ha ocurrido una situación que le da un giro a mi vida como canario. Y yo quiero que lo entiendan. Por eso Sánchez tiene que comparecer en el Parlamento, tiene que dar explicaciones en el Parlamento. Es que a mí me dices ahora de repente que tú tienes una política cambiada con el Reino Alauita. Yo me entero por una nota filtrada por el Reino Alauita de Marruecos que me incomoda con otro socio estratégico geopolítico que es Argelia, que no se olviden, el que da el gas. El gas. ¿Vale? Y yo me quedo aquí como canario mirando para allá, a ver qué pasa. Y me entero por los medios de comunicación. No sé cómo lo ven. David. Sí, bueno, yo completamente de acuerdo. A ver, yo insisto, yo no soy un experto en geopolítica y probablemente, pero he leído muchísimo, de verdad, que en las últimas horas he leído muchísimo sobre este asunto. Y probablemente estratégicamente pueda tener una justificación. Pero es que no se puede jugar así con los derechos humanos. O sea, esto, insisto lo que decía antes, o sea, esto no es un tablero en el que aquí, bueno, pues un día defiendo los derechos humanos y otro los utilizo para mi favor, para conseguir un acuerdo estratégico. Yo creo que los derechos humanos y las resoluciones, en este caso de las organizaciones, una organización como la ONU, tienen que ser respetadas por todos los países. Y ojo, que esto ya ha generado reacciones. Argelia también se ha enterado por los medios de comunicación de esta situación. O sea, el gobierno de España ni siquiera advirtió a Argelia. Y vamos a ver qué consecuencias tiene, porque a lo mejor no es tan buena la decisión como cree el gobierno de España. Pero insisto, es que eso tiene que ser secundario, porque en Canarias a nosotros lo que nos preocupa es que se respete lo que quiere el pueblo saharaui y sus derechos. Y eso es lo que ha pisoteado Pedro Sánchez y hoy en el Parlamento de Canarias Ángel Víctor Torres, ¿no? Yo creo que además es un asunto, efectivamente, como dice David, muy complejo, ¿no?, en el ámbito internacional y las consecuencias que pueda tener, ¿no? Ya veremos. Es verdad que también, por otro lado, en este caso, bueno, el respeto a los derechos humanos, el pueblo saharaui efectivamente ya ha trasladado que se siente evidentemente traicionado, pero ahora había que ver también las consecuencias políticas, que yo creo que se encuentra en una encrucijada muy complicada el propio Sánchez. Ya de hecho hoy en el Parlamento los socios del cuatripartito, es decir, en este caso Podemos, se ha desmarcado de su posicionamiento. Es verdad también, hay tensiones en el gobierno de España que se van a encrudecer, se van a agudizar por parte del grupo de Podemos, que por cierto no he visto que la organización en sí haya pedido, se haya unido al resto de fuerzas de la oposición para que el presidente Sánchez dé explicaciones en el Parlamento precisamente sobre esa carta, Santi. Algún que otro diputado públicamente se ha sentido de Podemos traicionados, pero insisto que es un asunto, una encrucijada en un momento del presidente Sánchez, incluso en medio de un conflicto como es la invasión a Ucrania, muy complicado y muy delicado. Mira, has tocado un tema muy delicado, ¿vale? Y yo no quería tocarlo, Manolo, pero tú lo has tocado, ¿vale? En el conflicto que estamos viendo en Ucrania, ¿vale? Acabamos de dar un giro a una política geoestratégica en nuestras relaciones con el vecino de al lado. Sí. Yo no voy a decir nada más, ¿vale? Pero yo creo que todos estamos empezando a pensar qué puede ocurrir si... ¿La inmigración? Por ejemplo. Puede ser que quizás Sánchez puede afrontar una política migratoria por temor a una avalancha de inmigrantes en Canarias. No sé, David, yo creo que David sabe algo de esto. No, yo estás dando un dato interesante. A ver, supuestamente el gobierno, a ver, si tener buenas relaciones con Marruecos puede ayudar, pues evidentemente... David, produciéndose ya por parte de Rabat las repatriaciones de repente. Claro, curiosamente hoy empezaron las repatriaciones. Fíjate que claro, curioso. Evidentemente, o sea, aquí esto hay que mirarlo en clave migratoria, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo se mercadea con los derechos humanos, ¿no? En base a este tipo de acuerdos. O sea, Marruecos es un muro de contención. Si Marruecos quiere, es un muro de contención para la migración, la verdad. O sea, lo puede ser, lo ha sido. Cuando Marruecos ha querido, no han llegado tantas personas a Canarias, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros, pero claro, yo me pongo a pensar, digo, realmente Pedro Sánchez ha medido con detalle todos los efectos que puede tener este acuerdo en Canarias, porque es verdad que hay que descartar, y esto sí que quiero descartarlo y que quede clarísimo, que aquí Canarias nunca ha estado, por mucho que el ministro Iceta
y se pusieron uno de los tuits más desafortunados que yo Ceuta, recuerdo. Melilla y Canarias. Sí, poco menos que viniendo a decir que Canarias estaba en la mesa de negociación, en esta cuestión que ha salvado, que nos hemos salvado, ¿no? Desafortunado no, lo siguiente. El tipo es un friki. Esto es algo en lo que coinciden los ustedes me expertos, perdonan, ¿no? pero desafortunado no, lo siguiente. Por supuesto. O sea, muy desafortunado, pero bueno. Esto es algo en lo que coinciden todos los expertos, y es que Canarias no está en la hoja de ruta de Marruecos, nunca ha estado. Sí que lo están Ceuta y Melilla, lógicamente. Marruecos quiere recuperar la soberanía sobre Ceuta y Melilla, pero nunca ha estado en su objetivo conquistar el pueblo canario o ser soberano sobre el pueblo canario, nunca. Otra cosa, y ojo que aquí se abre una de las cuestiones más importantes que tenemos que saber, es el control de las aguas. Claro. Recordemos que muchas veces hemos hablado de esas aguas territoriales, de las aguas de la competencia. El deseo, la seducción histórica de las aguas territoriales, efectivamente. Esta es una de las claves. Por parte de Marruecos. Bueno, David, vamos a hacer una cosa. Échate un buche de agua, nosotros también. Y ustedes en casa, mándense una ensalada, fisco carne, lo que les venga en gana. Aprovechen esta pausa, lo que quieran. Aprovechen esta pausa de publicidad para seguir viendo Mírame, y a la vuelta seguimos debatiendo. Hasta ahora. Continuamos con todos ustedes, precisamente en la isla de Gran Canaria, porque la central hidroeléctrica de bombeo reversible de Salto de Chira es ya una realidad y va a comenzar su construcción en la isla de Gran Canaria. David, vamos a explicar un poquito, si te parece, en qué va a consistir esta central y el lugar donde se va a ubicar. Bueno, esto hablamos en su momento, lo recordarás, con los miembros de la plataforma, ¿no? Y la verdad es que yo, a pesar de que es un proyecto de mucha trascendencia, porque aporta una solución al problema energético, ¿no? Y bueno, va a ser una central hidroeléctrica de bombeo reversible, ¿no? Que se llama, ¿no? Que al final pues va a permitir una menor dependencia de los combustibles fósiles. Lo que pasa que ha tenido pues muchísimas críticas por parte de los ecologistas, entre otras cosas porque es verdad que va a generar en un impacto ambiental, ¿no? Estamos hablando de una zona virgen, la zona esa que al final todo el desarrollo de la infraestructura, porque son varias infraestructuras conectadas, afecta a San Bartolomé, zonas vírgenes de San Bartolomé de Tirajana, de Mogán, creo que de Tejeda también. O sea, al final son varios municipios que tienen una reserva natural importante en la zona del sur de Gran Canaria, ¿no? Y esto genera ha generado bastante controversia. Sin embargo, el proyecto ha seguido adelante. La verdad es que el Cabildo de Gran Canaria lo ha defendido a capa y espada, no solo Antonio Morales, no solo el presidente, sino también muchos técnicos del Cabildo de Gran Canaria. Han sido han defendido esto como la única solución. Recordemos que al final lo que se hace es aprovechar el agua, ¿no? Los saltos de estos lugares, cosas que yo creo que es muy importante, ¿no? Aprovechando esa energía que se genera, aprovechando esos saltos de agua a través de una presa que se va a crear en la zona de Chira, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una manera de entender este sistema, ¿no? Es un asunto complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, la plataforma planteaba una alternativa que era crear como sistemas que sean independientes en varios puntos, como pequeños sistemas, como pequeñas pilas o pequeñas baterías en diferentes puntos de la isla que pudieran acumular, porque el gran problema de todo esto es la acumulación de la energía, ¿no? Es el gran problema de la energía renovable, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, insisto, que es un proyecto que supone un salto importante, que es verdad que es un proyecto que viene desde hace yo creo que más de 20 años, ¿no? Y que lo impulsa Red Eléctrica, y que, bueno, esto ha generado, bueno, muchas dudas de por qué un proyecto de hace 30 años si se puede seguir aplicando hoy de igual manera, ¿no? Pero estamos hablando de que se pueden producir 7.800 metros cúbicos al día, ¿no? Estaba mirando los datos ahora, repasándolos, y es mucha cantidad de agua la que se puede tratar, y eso, pues al final, pues puede generar una importante
o puede permitir que la isla dependa mucho menos de los combustibles fósiles, ¿no? Sin embargo, la gran duda es el tema de la construcción. Recordemos que también se hablaba de 4.000 kilos de explosivos que se iban a utilizar, insisto, en zonas bastante sensibles ecológicamente, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que personalmente sigo teniendo muchas dudas. Es verdad que sigue siendo un asunto complejo, pero también es verdad que esto va a salir adelante. O sea, no se va a poder, el proyecto de Chira-Soria va a salir adelante. Yo la verdad es que ya no tengo dudas en ese sentido, pero sí que me seguirá quedando la duda de si es la mejor solución o es una solución o la menos mala, quizás, ¿no? La menos mala, y hasta qué punto pues ha influido también en este caso pues una gran compañía como Red Eléctrica. Vamos por partes, David, porque precisamente hablando de necesidad, hemos acudido al Cabildo de Gran Canaria para hablar con Antonio Morales, el presidente, y esto es lo que nos ha dicho sobre la necesidad. Estamos hablando de una infraestructura que nosotros consideramos puede ser absolutamente transformadora. En estos momentos, además, yo creo que es bueno que hagamos esta reflexión. La seguridad energética de Europa está en entredicho. Fíjense que hemos defendido siempre aquí en Gran Canaria que no es necesario, que no era posible avanzar en un modelo de sostenibilidad apoyados en el gas. Nos opusimos siempre a una regasificadora como opción de futuro, dado que hipotecaba las inversiones necesarias para avanzar en las energías limpias. Hoy nos está dando la razón la situación que vive el continente. Primero, el conflicto de Argelia con Marruecos, que cerró el gasoducto por el que nos llegaba el gas desde Argelia a España. Y ahora el conflicto de Rusia y Ucrania. Ha aumentado en más de un 500% el precio del gas. Eso ha hecho que además se haya incrementado enormemente la factura de la luz y también el precio de los productos que consumimos. Está generando una crisis económica derivada de la inflación que produce esta situación. Y por otra parte, el conflicto con Ucrania hace que el gas ruso y el suministro de gas ruso a Europa se tambalee en estos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que apostar por las renovables, que no cabe otra solución que romper nuestra dependencia del exterior, y tenemos todas las condiciones del mundo para hacerlo. El sol, el viento, la energía que produce el mar, el calor del interior de la tierra, pero para hacer eso posible necesitamos almacenarlo. Y no puede ser con batería, no es una alternativa, no cabe otra opción que esa para Gran Canaria y para Canarias. Por lo tanto, entiendo que en los próximos años se tendrá que reproducir este modelo en otros territorios donde se pueda hacer un salto de agua de estas características, ¿no? Al presidente le hemos preguntado, a Morales, le hemos preguntado también por la integración, eso que tanto nos preocupa, la integración en el medio. Y esto nos ha dicho. Mire, esta central ha pasado por todos aquellos filtros necesarios para garantizar la protección al medio, la protección a la biodiversidad, la protección al territorio, al paisaje. Tiene todos los estudios de impacto medioambiental. Hay una comisión de seguimiento que va a estar al tanto día a día de las obras. No hay ninguna afección al patrimonio natural ni al patrimonio arqueológico. Casi el 96% de la obra va soterrada. Por lo tanto, el impacto es mínimo en el territorio. Y luego hay una vigilancia todo el tiempo para evitar que se pueda producir alguna distorsión en los planteamientos que se establecen en el estudio de impacto medioambiental, ¿no? Pero luego se ha trabajado intensamente para que el impacto en el medio sea el mínimo, que es una obra de estas características. También, antes mencionabas, David, a la plataforma Salvar Chira-Soria. Y ellos también han tenido la oportunidad de hablar ante las cámaras de Mírame Televisión. La gran dificultad que tiene es que el gobierno español, la ministra Teresa Rivera, la que vino el otro día supuestamente a inaugurarlo en un fortín, la primera piedra, eso no ha sucedido nunca en ningún lado. Al igual que nunca en ningún lado se sube agua a 1000 metros, nunca en ningún lado se pone la primera piedra de una obra en un fortín en la ciudad de Las Palmas, como hicieron estos señores hace 15 días. La dificultad que tiene es que el gobierno español, en noviembre del año 2020, se dan cuenta de que están incumpliendo la directiva comunitaria del mercado interior de la energía.
y le piden la compatibilidad a la Unión Europea para que Europa conceda que Red Eléctrica puede estar en régimen de monopolio. Europa lo sometió a información pública hasta el 27 de abril del año 2021 y todavía no le ha concedido la autorización. Hasta que Europa no conceda la autorización, estos señores no podrían estar haciendo nada. Estos señores han cometido ilegalidades desde noviembre del año 2020. El artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado español, que obliga a todo el mundo, reconoce ese artículo, que una vez que se está solicitando la compatibilidad de la Unión Europea hay que paralizar todo el procedimiento. Estos señores no han paralizado el procedimiento. ¿Nosotros qué decimos? Que ante esta situación apelamos a la solidaridad de todos los canarios, tal y como se ha hecho con las torres de Vilaflor, tal y como se hizo con el petróleo, y en esto no podemos dejar solo ni a la naturaleza, ni a los ciudadanos que aquí viven, ni podemos dejar solo la vergüenza colectiva que significa si Red Eléctrica penetra y destruye el barranco de Arguineguín. El presidente anteriormente dejó claro que se va a respetar el entorno, que la afección va a ser mínima, y la gente hay quien se pregunta por el reclamo turístico, porque esta zona es muy visitada, y esto es lo que nos hablaba también una portavoz de la plataforma. Pues estaría durante mínimo 70 meses impracticable directamente, pues son muchos camiones que contaminan, que impiden el disfrute del lugar. Se vería mermada lo que es la superficie para hacer agroturismo, se vería pues lumínicamente afectada. Tenemos el sello Starlight y durante esas obras, por mucho que intenten mitigar, pues se vería afectado. Todo lo que son el deporte de naturaleza se vería muy afectado. Hacen competiciones de alto nivel como la Titánica y todas las competiciones que suben del ciclismo, el senderismo. Que son... Bueno, ahora seguimos, ahora se trata de debatir, analizar lo que hemos escuchado. Santi. Lumínicamente, agroturismo. Miren, ¿qué hay en la Isla del Hierro? Óscar, ¿qué hay en la Isla del Hierro? ¿No hay una central también que funciona, que mantiene a la isla y tal? Sostenible. Sostenible. ¿Ha habido algún problema en la Isla del Hierro? ¿Han dejado turismo sostenible. Sí, ¿han dejado ir turistas a la Isla del Hierro? Otro perfil, un turismo un desarrollo más sostenible, es diferente. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, ¿no? Y vendemos esa historia. Y nosotros vendemos a nivel turístico y europeo, vendemos una historia de turismo sostenible, de energías renovables. ¿Esto qué son? ¿Combustibles fósiles? No. Entonces, yo escucho esto y digo, yo debo estar en Plutón o en otra parte, porque yo no entiendo esto. O sea, estamos apostando por energías renovables. Estamos apostando por un tema sostenible. Es lo que venimos buscando hace tiempo. Estamos intentando poner placas fotovoltaicas en todas partes. En el Hierro tenemos la central que mantiene una isla. ¿Y esto no sirve? David, ¿que me lo explique? Sí, bueno, la verdad es que, estando un poco de acuerdo en el discurso en sí, o sea, yo creo que al final se ha debatido por parte de los ecologistas, yo creo que esto ha generado bastantes contradicciones entre los ecologistas, un proyecto que va en la línea de instalaciones limpias y de aprovechar las energías renovables, pero con el caso de Corona del Viento yo tengo más dudas, porque con los datos oficiales se ha demostrado que ha habido demasiado propaganda, y a mí es una de las cosas que me da miedo con Chirasoria, que al final haya demasiado propaganda y después se quede un poco lejos de esas expectativas, porque por ejemplo, con los datos oficiales, en el caso de la Isla del Hierro, en el año 2020, la áulica y la hidráulica alcanzaron el 41,9% del consumo, es decir, siguió habiendo un consumo mayoritario que procedía del diésel de la central térmica de Llanos Blancos. Quiero decir, ¿ha mejorado Corona del Viento, lógicamente, la Isla del Hierro? Por supuesto que sí. ¿Ha habido una buena campaña y eso también trae un turismo mucho más sano, mucho más ecológico? Sí, pero también nos dijeron que Corona del Viento iba a hacer que el Hierro fuera la primera isla 100% sostenible, y eso era una mentira. Eso se ha demostrado que no era verdad. Y a mí eso me preocupa en Chirasoria, que evidentemente no es tan ambiciosa, no se dice que Chirasoria va a cubrir el 100%, se espera que pueda llegar al 51%, que pueda ayudar a llegar al 51% de generación renovable, que es un montón en la isla de Gran Canaria, sería de verdad un montón. Recordemos que en Canarias, en líneas generales, nos hemos movido en cifras en los últimos años, en sitios donde, mientras que en el resto de Europa crecía la implantación de renovables, aquí nos movíamos en cifras que no llegaban al 10% de la instalación de renovables, que después fue creciendo, pero que realmente han estado muy lejos de los objetivos también marcados por Europa. Entonces yo sí estoy con la gente de la mesa en que
este proyecto. A mí también la parte de red eléctrica, el posible monopolio, no me gusta, me gustaría que se hiciera de otra manera, pero también es verdad que alguien lo tiene que impulsar, y en este caso la red eléctrica quien tiene este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto que va a mejorar la situación energética de la isla de Gran Canaria, pero como todo, pues habrá que hacerle un seguimiento para ver hasta qué punto se han cumplido las promesas, o a lo mejor pues eran otras las alternativas. El problema es que, como todo, este tipo de cosas, cuando ya se hagan, pues ya no habrá tiempo, ya no habrá momento de poder dar marcha atrás. La verdad es que no conocía todas esas cuestiones administrativas o legales de las que hablan, no lo conozco en esa profundidad. Habrá que ver si esto, pues al final se puede paralizar a través de algún defecto formal, un defecto administrativo. Yo creo que tampoco sería bueno que fuera por eso. Yo creo que si se paraliza sea porque de verdad hay una alternativa real para la energía en la isla de Gran Canaria, ¿no? Cosa que, insisto, a día de hoy, la verdad es que a mí tampoco por ese lado me ha convencido que exista de verdad una alternativa mucho más eficiente de lo que puede ser Chira-Soria, ¿no? También es verdad que el proyecto de Chira-Soria tiene mucha más propaganda que el resto de opciones. David, pero no cabe duda que la figura de Morales, que es quien impulsa, lidera en esta última etapa este asunto, siempre ha estado vinculada a las energías renovables. De hecho, a Huime, que es el pueblo que él fue alcalde, fue el primer lugar, yo creo, que de Canarias, donde se instalaron los aerogeneradores. Aerogeneradores. Vamos, que don Antonio Morales no es sospechoso. No es sospechoso. No es sospechoso. Ha sido un tío muy vinculado en ese sentido. A ese tema. Y creo que además, para la imagen de un político que además ha tenido, aunque en Tenerife lo hicieron bastante mal con Vilaflor, me refiero a los políticos, como con el puerto de Granadilla, que siempre que se mete a la política va y la caga. En este sentido, yo creo que Antonio Morales también midió la trascendencia social que un tema de este podría afectarle. Y yo dudo que un político al final diga, me voy a tirar a la gente encima. Creo. La única diferencia es que en Granadilla y en Vilaflor en aquella época no había transparencia, todo lo contrario, oscurantismo y ocultismo. Y ocurrió lo que ocurrió. Oye, bueno, en cualquier caso, no estamos hablando de volvemos a lo mismo, estamos hablando de una instalación renovable para fomentar las energías. Es lo que decía yo antes, estamos hablando de temas renovables. Claro, diferente, sí. Claro, ustedes se han dado una vuelta últimamente, ¿Por el puerto de Granadilla? No quería colar el tema, pero ustedes se han dado una vuelta por el puerto. Cuando pasa uno por la autopista, que está paralizado, ¿no? Miras aquello para abajo y dices, ¿y aquello qué es? Está paralizado, efectivamente, ¿no? Sí. Tú ves aquello allí debajo y dices tú, ¿y aquello qué es? Ves un barco de no sé qué, aquello era la alternativa económica, era el buque insignia económico de Tenerife, era la alternativa al puerto de Santa Cruz, ¿recuerdan, no? David, vamos a ir terminando ya, Santi y Óscar, pero ya lo adelantó Óscar aquí, se celebró el Congreso del PSOE y él anticipó que habría un cambio ahí en la Secretaría Insular, ¿no? La Secretaría de Organización. Secretaría de Organización. ¿Quién sería? ¿Josefa Mesa o Manuel Martínez? Y al final ha sido Manuel Martínez la persona elegida, ¿no? Efectivamente, este fin de semana, sábado y domingo, se celebró el Congreso del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, en el Hotel Mensei. Y pueden haber sido un poco más prudentes, más discretos, por cierto, esto es una opinión mía personal, donde proclamaron los socialistas tinerfeños. ¿Dónde lo iban a hacer? ¿En el hotelito? Bueno, no sé. La playa Teresita. En algún sitio más discreto. En fin, esto es una decisión del Partido Socialista, no voy a meter yo en la casa de nadie. Es que ya te estás metiendo, a cuenta de que te metes tú donde la gente se los congresos. ¿Ya entraste por la puerta? Ya, bueno. Y si lo hubieran hecho la cascada allí en el Parque Marítimo, también te hubieras metido. Hubiera sido diferente, sitio público. La cascada es el sitio que suele usar el PP. Exacto. Sí, bueno, en fin, que hay que ser discreto los tiempos que corren, bueno, cuidarse un poquito, bueno, pero es por decir cada uno toma la decisión que quiera, no me voy a meter yo en la casa de nadie. Este fin de semana, sábado y domingo... Ganó, Pedro Martín, por unanimidad. Efectivamente, porque era además el único candidato. Pero con el apoyo unánime. Efectivamente, se proclamó, revalidó el puesto de secretario general del Partido Socialista en Tenerife por
unanimidad. Yo avanzaba la semana pasada, el martes pasado, que la novedad era la figura, porque era una papeleta complicada, la del secretario o secretaria de organización del Partido Socialista en Tenerife. Dije que la secretaria de organización hasta ahora era una mujer de máxima confianza, actual alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa. Yo dije que con toda probabilidad iba a ser sustituida por un hombre. Martes pasado dije que ese nombre, con toda probabilidad, era Manuel Martínez, que es el viceconsejero de Administraciones Públicas, diputado por la isla de Tenerife, y efectivamente ya podemos contar que el propio Pedro Martín eligió a Manuel Martínez como su número 2 del Partido Socialista. Es un hombre que organiza el partido, el hombre que va a encauzar la vida diaria del partido, el que encauza candidatos, el que prepara listas electorales, el que tiene que apagar los fuegos, como por ejemplo en Arona, Tacoronte o Garachico o San Juan de la Rambla. Efectivamente. El siniestro. O sea que la papa de... es el que tiene el peso, es el que tiene el peso, el que tiene el peso del partido, el que tiene que lidiar con la regional o con Ferrá las posibles expulsiones. Manuel Martínez. ¿Quién es hasta ahora que ha hecho este hombre? Manuel Martínez fue consejero del Cabildo de Tenerife, consejero de agua, hizo una buena labor, lo conté el otro día. Sí. Ahora es el viceconsejero de Administraciones Públicas, el número 2 de Julio Pérez en la consejería, y es efectivamente diputado por Tenerife. Es el que tiene que lidiar con los funcionarios, para que lo sepa. En la viceconsejería de Administraciones Públicas, efectivamente. Oye, y en el partido es quien tiene que lidiar con las agrupaciones y con los cargos públicos. ¿Es diputado? Es diputado. ¿Y le va a dar tiempo? Yo ayer, de hecho, lo entrevisté en Onda Cero y entre algunas cuestiones, evidentemente, le pregunté qué va a hacer con Arona, con la agrupación de Arona que está dividida, con qué va a hacer con Tacoronte que está dividido, que está en manos de una gestora igual que Arona, qué va a hacer con Garachico que también está en manos de una gestora, pero le preguntaba cómo iba a asumir esas responsabilidades, teniendo en cuenta que la responsabilidad de un secretario de organización es tremenda y más de cara a las próximas elecciones, que queda un año. Y él me decía que efectivamente que alguna de esas responsabilidades tendría que dejar, pero era una decisión que tenía que compartir efectivamente, esto me lo contó ayer, pues con el secretario, con el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que es el secretario general de los socialistas canarios, y con su consejero Julio Pérez. Insisto, es diputado por Tenerife y viceconsejero de Administraciones Públicas y nuevo secretario de organización del PSOE en Tenerife. Habría que ver qué decisión toma, insisto, una decisión que tiene que compartir con su jefe, pero yo no descarto a esta hora de la noche que Manuel Martínez vaya a abandonar, a renunciar a su acta como diputado Parlamento de Canarias por Tenerife. No lo descarto incluso que ocurra eso en las próximas horas. Me van a matar mañana, pero vamos, yo renunciar a un acta de diputado, yo lo veo complicado, tío. Sí, pero claro, es verdad lo que dices, tienes razón. Es decir, ser secretario de organización de un partido requiere la máxima y absoluta implicación. Y más con los fuegos, voy a dar un dato importante. Esa decisión, o sea, quien elige al secretario de organización no lo eligen los miembros esa forma parte de la ejecutiva, es el número 2, no lo elige el compromisario, no lo eligen los delegados, no lo eligen las agrupaciones, lo elige directamente el propio Pedro Martín, que es el secretario general del PSOE en Tenerife. Hay un dato importante, porque saben que evidentemente el secretario de organización tiene que tratar de resolver expedientes de expulsión y no tiene una labor fácil en caso de que haya un momento convulso en el Partido Socialista, en este caso en Tenerife. Es uno de los hombres que desde el minuto 1, lo dije el otro día, avaló en Tenerife y en Canarias la figura de Pedro Sánchez y tiene hilo directo con la Secretaría de Organización del Partido Socialista en este país. Ahí lo dejo. Bueno. David, ¿a ti qué te parece todo este mejunje? Lo del mensaje, David, ¿qué te pareció? Yo, como hablo mucho con Óscar, y a mí no me ha sorprendido nada, porque Óscar la verdad es que lo tenía todo muy claro desde el principio y no ha habido sorpresas, ¿no? Yo sí que creo que el PSOE tiene varios calderos al fuego en Tenerife, además de varios asuntos judiciales que más directa o indirectamente les afectan, ¿no? De alguna manera, y que van a tener que yo creo que el desarrollo de los próximos años va a ser clave. A mí me gustaría preguntarle a Óscar, pues fíjate, ya que estamos aquí, ¿cómo ve a Manuel Martínez de cara a ese posible escenario que se puede dar de un pacto con Coalición Canaria, que es alguien que es algo que en el PSOE de Gran Canaria no descartan, o incluso ven con buenos ojos, pero que en Tenerife no se vería con tan buenos ojos? Con Manolo Martínez, ¿tú cómo crees? ¿Tú crees que se abriría una puerta a ese posible pacto? No, yo de hecho en esa entrevista ayer le planteaba efectivamente la política de pactos, ¿no?
y le decía efectivamente cuáles eran las líneas rojas, porque el propio secretario general Pedro Martín ha puesto líneas rojas: Vox y Coalición Canaria. Vox y Coalición Canaria. Bien, es verdad que Manuel Martínez, cuando era consejero con Aurelio Abreu en el Cabildo de Tenerife, tenía un pacto con Coalición Canaria. Ahora bien, sí que es verdad que él, en esas preguntas que le hago de política de pacto, me remite efectivamente a lo que dijo de hecho en el Congreso su secretario general, es decir, Pedro Martín. Bien, es verdad que viene a dar a entender que él no está de acuerdo con esa política de pactos en cascada, es decir, que en cada momento, en cada lugar, en cada plaza se puede fraguar un pacto en base a un programa y no tiene por qué ser en general con una formación política u otra. Ahora bien, esa es importante, esa clave que me cuenta David, porque ojo, porque el PSOE tinerfeño, lo contamos la semana pasada, está absolutamente en contra, lo ha dicho Pedro Martín, ante una posibilidad de pactos con Coalición Canaria, todo lo contrario que internamente podrían apostar algunos sectores de Coalición Canaria del Partido Socialista en Gran Canaria, liderado por Sebastián Franqui. Oye, hablamos de posibilidades en esos frentes abiertos, los judiciales, los que tienen en municipios también, en los que el Partido Socialista se ha hecho el harakiri, pero también hay sitios donde este señor va a tener que decidir qué candidato va. Por cierto, sí, ¿no? Efectivamente. Y a mí se me ocurre, por las relaciones se me ocurre Santa Cruz, de Pedro Martín y Patricia Hernández, ¿tú crees que este hombre va a buscar opciones o realmente apostará por Patricia? Sí, vamos a ver, tiene un perfil serio, es decir, hombre de partido, el propio Manuel Martínez. Efectivamente, yo creo que está claro que la candidata del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, porque no tienen otro, desde luego, y tuvo unos buenos resultados, una buena política de pacto, sigue siendo un valor del partido, es Patricia Hernández, eso desde luego. Habría que ver en La Laguna, porque todo puede pasar políticamente hablando, judicialmente, en el Partido Socialista del Ayuntamiento, en este caso de La Laguna. Pero les voy a dar una clave de lo que yo he dicho hace un rato, es decir, que durante los últimos años el Partido Socialista ha tenido un frente fuerte ante las políticas de Coalición Canaria, al contrario que el Partido Socialista de Gran Canaria. Pero hay una clave. Santiago Pérez, saben que Santiago Pérez es senador del Partido Socialista por esta comunidad autónoma, pero forma parte de Avante, que sigue siendo socio del Partido Socialista en el municipio de Laguna, una circunstancia que, bueno, que se puede poner en entredicho, se puede cuestionar. Pero la clave es importante. El Partido Socialista de Tenerife, en este Congreso, si no me equivoco, ha decidido que Santiago Pérez, nombrado, propuesto por el PSOE tinerfeño, forme parte del Comité Regional del Partido Socialista. Creo que eso es una clave a la pregunta que más ha planteado David. Está claro que Santiago Pérez, en el mismo momento que accedió al Senado, fue el hijo que volvió a casa. Hijo no, que ya está mayor, entre comillas, ¿no? Yo creo ¿Hijo mayor? Hijo mayor, que volvió a casa, ¿no? Como por Navidad, ¿no? Yo creo que... Digo porque Santiago Pérez defenderá los intereses del PSOE tinerfeño en un comité regional. Comité regional es clave en la decisión de los pactos. No, y no te olvides nunca que la agrupación socialista de La Laguna es la más importante de Canarias. No, y ha sido importante para Ángel Víctor Torres, sí, es verdad. Exacto, es la agrupación más importante de Canarias. Una de ellas. Bueno, sí, básicamente... Las Palmas, Telde, La Laguna. Y La Laguna. Mm. Son las agrupaciones más potentes de Canarias. Cierto. Entonces, bueno, La Laguna es una plaza clave. Como dices tú en Santa Cruz, yo no veo otro horizonte que el que tú dices. No creo que haya más nada. David, ¿cómo tienes la fiebre? Pues no lo sé, ahora me voy a poner el termómetro, pero a mí yo creo que me ha sentado bien. ¿Será que el periodismo me sienta bien y salir que sí. haberles visto a ustedes? Que sí, hombre, que sí. Estoy convencido. Que sí, hombre. La verdad es que les he visto les he escuchado por el teléfono, pero les he visto por la web y, oye, ha ido perfecta la conexión, oye, todo se ha dicho, ha ido perfecta la conexión a través de la web, así que no hay excusas para no ver Mírame Televisión, porque yo con el portátil aquí desde mi cama lo he visto todo perfecto. Y bueno, decirles que muchas gracias por incluso en estas circunstancias hacerme un huequito ahí en esta tertulia, que me ha hecho mucha ilusión y me ha hecho sobre todo mucha ilusión ver a Santi, que de verdad, Santi, me alegro verte y ojalá que no sea la última. No, vamos a pedirle que repita más, o sea que vas a tener la oportunidad de saludarlo aquí en el plató. Yo aprovecho, David, cansado y todo, para dar las gracias a la gente, porque a nadie se le escapa que todavía tengo algunas secuelas en el habla, a la hora de respirar, de mi accidente cerebrovascular, y
así todo la gente me aguanta, aunque a veces se me traban algunas palabras. Pero ¿sabes lo importante? Y yo sinceramente pero lo ¿sabes agradezco. lo importante? Que esta noche, a esta hora, a las 11:20 de la noche, me parece, ¿no? Sí. Estás aquí. Eso es lo importante, que la vida te ha permitido estar aquí. No, afortunadamente. Afortunadamente la vida te ha permitido estar aquí. Hay otras personas a las que la vida no le permite estar en ciertos sitios. Y a ti te ha permitido que estemos esta noche con David, en el teléfono, en su casa, que está enfermo, que se está curando, con Óscar, conmigo y contigo, y podemos estar aquí esta noche. La vida nos Estamos vivos. Y mañana, a pesar de muchos problemas que tenemos, hay una frase que dice una amiga mía: mañana sale el sol otra vez. Sí, eso es verdad. Bueno, pues mañana levantarse tempranito. Para Mejórate, David, un abrazo. Ponte bien, Cuídate muchacho. mucho, Cuídate mucho. Y ustedes también, cuídense mucho, por favor. Un beso grande. Adiós.